10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy escucharemos en el Evangelio de la Misa, el Evangelio de San Lucas, donde nos cuenta que en aquel tiempo Jesús decía: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Bien, estas parábolas que el Señor nos enseña y que tiene un sentido principal que viene dado por ese contraste entre lo pequeño y lo grande, y cómo se vale el Señor de que en la historia de todo lo que tiene vida, los comienzos de esas novedades son siempre pequeños, son casi invisibles, incluso pasan inadvertidos, pero llevan en sí esa potencialidad infinita de Dios. Y esa inversión de las proporciones es uno de los misterios de Dios. A fin de cuentas, lo grande, lo poderoso, siempre comienza pequeño o es la suma de muchas cosas pequeñas. La parábola o las parábolas aluden evidentemente a la universalidad y crecimiento del reino de Dios. Principalmente la Iglesia, ¿no? Que todos los hombres pueden acudir a ella, de cualquier clase, de cualquier condición, de toda latitud, de todo tiempo, de todo lugar, y que se desarrolla constantemente a pesar pues de las muchas dificultades, contrariedades, ataques. Y es así porque ella se desarrolla, la Iglesia, en virtud de las promesas y la asistencia divina de Dios. Por consiguiente, el reino es como una acción eficaz, pero al mismo tiempo misteriosa, que Dios lleva a cabo en el universo y en el entramado de las situaciones y vicisitudes humanas. Vence las resistencias del mal con paciencia, no con prepotencia y ni siquiera de forma así clamorosa, ¿no? A veces pasa oculta, pero es eficaz. Porque el reino es gracia, es amor de Dios al mundo, que para nosotros es una fuente grande de serenidad y de confianza. Los temores, las luchas, las angustias desaparecen porque el reino de Dios está en medio de nosotros y sigue estando en medio de nosotros en la persona de Cristo. El grano de mostaza y la levadura simbolizan principalmente, como veníamos diciendo, la Iglesia, que era la Iglesia al principio, un grupo de discípulos, de apóstoles, que si tú y yo lo hubiésemos escogido, pues no se nos hubiese ocurrido pues ni de lejos escoger a los que el Señor escogió, unos pobres pescadores de Galilea, ¿no? Sin ninguna instrucción, sin ningún nivel intelectual, y además con muchas limitaciones y miseria que los evangelios los dejan muy mal a los pobres, ¿no? Bueno, pero ese es el grupo de los discípulos que el Señor escogió, y cómo se fue extendiendo con la fuerza maravillosa del Espíritu Santo hasta, hacerse con todos los pueblos de la tierra. Conoce esa
afirmación de Tertuliano, un hombre que vivió en el siglo II, que afirmaba: somos de ayer y lo llenamos todo. Esos pocos hombres que el Señor eligió para instaurar su reinado en el mundo, eran la mayoría de ellos humildes pescadores, decíamos, de escasa cultura, con defectos, sin medios materiales. Como dice el mismo San Pablo, eligió la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes. Bien, con miras humanas es absurdo, no tiene sentido, es incomprensible que estos hombres llegaran a difundir la doctrina de Cristo por toda la tierra en tan corto tiempo, y además teniendo enfrente innumerables trabas, contradicciones, un imperio que era muy cruel con los que se alzaban contra él o los que no lo seguían, el imperio romano de la época. Y con la parábola del grano de mostaza, el Señor pues movió a esos primeros a la fe y les hace ver que la predicación del Evangelio se propagará con rapidez, pues a pesar de todo. Ahora también, claro. Así vemos cómo ese reducido grupo inicial de los discípulos del Señor crece en los comienzos de la Iglesia, se extiende a lo largo de los siglos, llega a una muchedumbre inmensa. Y aquella gente que escuchaban al Señor, pues conocían bien y estaban familiarizados con ese también fenómeno de hacer el pan, ¿no? Lo habían visto muchas veces en los hornos familiares, que ellos mismos lo hacían. Un poco de aquella levadura, muy poco, guardada quizás del día anterior, podía transformar una buena masa de harina y convertirla en un pedazo grande de pan. Ahí también esa semejanza enseña lo poco que es la levadura en relación a la masa, que debe transformar, siendo tan poca cosa, digamos así, su poder es grande, ¿no? Y eso permitirá, o permite a los discípulos del Señor, permitió que eran audaces en la extensión de ese reino, porque la fuerza del fermento cristiano no es simplemente humana, es la misma fuerza del Espíritu Santo que actúa en la Iglesia. Y también el Señor cuenta también con nuestras poquedades, con nuestra flaqueza, con nuestras limitaciones, porque que el reino no se expande porque seamos inteligentes o buenas personas, ¿no? Se expande porque somos buenos instrumentos en las manos de Dios y por la gracia de Dios, que Él es quien actúa a través de unos instrumentos un poco inútiles, que eso sí somos, y ponemos siempre trabas, ¿no? Por eso no podemos desanimarnos ante nuestra pequeñez o ante nuestra debilidad, con que aparecen muchas veces pues las obras de nuestro apostolado, ¿no? Con la gracia de Dios y con nuestra fidelidad pues irán creciendo como ese grano de mostaza, o actuando silenciosamente pero eficazmente como la levadura. Esperamos a que crezca como esas plantas pequeñas, ¿no? Crecerá. No es que vamos todos los días a ver cómo va, ¿no? Cuando uno siembra una pequeña planta, ¿no? Porque pareciera que no creciera, ¿no? Si la vemos todos los días, hace falta paciencia. La esperanza necesita paciencia, como dice San Pablo, la paciencia de saber que nosotros sembramos, pero es Dios quien pone el incremento. Es una siembra un poco artesanal, pequeña, digamos, sembrar un grano y dejar que sea la tierra la que la haga crecer. Bien, también eso se realiza en nuestra alma, ese misterio del crecimiento, y es la figura también del cristiano, junto con la levadura, ¿no? Estamos en el mundo, conquistamos el mundo con nuestro ejemplo, con la palabra del Señor, y como ciudadanos corrientes en todas las actividades temporales para hacer esa levadura que ha de informar la masa entera del mundo. Tener también un poco de paciencia con nosotros, que el Señor va haciendo lo suyo a pesar de que le pongamos un poco de dificultades a veces, pero si ponemos un poco de buena voluntad, pues echaremos para adelante. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo por obra.
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.